A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, queridos amigos. Realmente con la felicidad, con el gozo, con la alegría que tenemos desde la fría ciudad de Montevideo, capital de la República Natal del Uruguay, hemisferio sur, pleno invierno, pero aquí estamos, Silvana, con el gusto de siempre y el calor de la gente. Exactamente. Buenas tardes a todos y es un gusto, como decía el pastor, poder estar nuevamente juntos en este programa de Conociendo la Verdad. Frío en Montevideo, pero caluroso por estar así con la gente. No sé si tenés algún saludito. Sí, tengo varios pedidos de oración de lo que fue la semana pasada y avisarles que, bueno, que a partir de este momento ya quedan abiertos los teléfonos para que nos puedan estar llamando y pidiendo oración, no importa cuál sea el motivo, sabiendo que cada uno de estos pedidos son llevados también a nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, llegamos a la iglesia Tierra de Bendición, que tenemos una vez a la semana una reunión muy especial de oración con guerreros, con intercesores, estamos orando y clamando y llevamos los pedidos de ustedes. Así que si usted tiene una necesidad, tiene un pedido de oración, háganos llegar ese pedido a través de estos números que aparecen aquí en la parte baja de la pantalla, anótelo, mándenos y además testimonios también. Nos gustaría conocer los testimonios porque hemos orado en varios programas y sabemos que Dios siempre obra, siempre responde. Así que si Dios le respondió en una oración que usted hizo pidiendo algo y Dios se lo respondió, háganos saber. Queremos compartir la alegría que usted recibió. Y tengo una palabra para compartir. Una palabra que tiene que ver con algo que lo vemos todos los días en los demás, pero que los demás lo ven en nosotros también. El cansancio. El cansancio, el que ya no podés más. Una vez una persona me dijo a mí hace muchos años: nunca tomes una decisión ni cuando estás enojado ni cuando estás cansado. Porque al otro día de haber descansado, capaz que te das cuenta que tomaste la decisión muy apresurada o la decisión equivocada. Nunca tomes una decisión cansado. Pero saben, caminando por la calle y viendo la gente, lo que uno ve precisamente es la gente cansada, la gente que está agotada, la gente que ya no puede más. Y hay una invitación en la Biblia que se la queremos extender, que está en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Es una invitación que hizo Jesús: venid a mí y descansad. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién es el único que puede decir: vengan a mí? ¿Están cansados? ¿Están agobiados? ¿Están agotados? ¿No pueden dar un paso más? Bueno, hay alguien que les invita a poder descansar en Él y ese se llama Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y más a esta altura del año, ¿no? Donde ya han pasado unos cuantos meses, ya pasamos más de la mitad del año y se siente ese cansancio físico. No sé qué implicancia tiene el frío, porque tal vez hasta eso te lleva de repente a que uno, el frío como que no te da muchas ganas de hacer cosas al aire libre o salidas o lo que sea, sino que capaz que te produce todavía el agravamiento del cansancio. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros vemos acá al alma cansada, ¿no? El alma cansada produce en la persona no cristiana el hecho de decir: me quiero tomar unas vacaciones, estoy cansado. Me gustaría ir a algún lugar de esos, de Centroamérica o por ahí, por la Polinesia, por qué sé. Pero lugares donde uno pueda estar un mes, y decir, vuelvo descansado, ¿no? Esas aguas cristalinas, esos islotes hermosos, por ahí vas, descansas un tiempo y después volvés a tener la misma carga y el mismo cansancio. Pero todavía esto se agrava cuando no nos damos cuenta que el cansancio es en el alma, el cansancio es espiritual. Entonces tenés un agotamiento y un cansancio que llega un momento que decís: ¿a quién voy? ¿A quién voy? ¿Quién te puede invitar en este tiempo a decir: te veo cansado, quiero que descanses? Y ese se llama Jesús. Yo decía que a veces uno de repente ve en la calle, caminando, toma un transporte público
y ve a la gente que va, muchos de ellos con el celular, interactuando con otras personas a través del celular, leyendo las redes, mirando, escuchando música. Es decir, la gente vive en su mundo, con la tecnología vive en su mundo, pero el cansancio sigue estando. Ese es el gran tema. ¿Qué puedo hacer? Uno de los temas de la farmacología acá en Uruguay tenía que ver con el hecho de que se hizo un estudio y las farmacias de venta al público habían bajado los analgésicos, los antibióticos habían bajado la venta. Es decir, había una cantidad de medicamentos, incluso para el corazón, que su venta, cierto tipo de porcentaje había bajado. Pero ¿sabe? En ese estudio que se hizo del mercado, se determinó que los medicamentos que más seguían vendiendo y se habían incrementado un 17% en sus ventas, eran los medicamentos para el cansancio, eran los relajantes musculares, eran los analgésicos que tenían algún componente más para producir una mayor relajación muscular y que la persona pudiera estar en mejores condiciones. Bueno, lamentablemente creo que no hay una medicación tan exacta y tan bien como para quitarnos el cansancio del espíritu. A eso apuntamos. Jesús veía a la gente cansada, veía a la gente por la cara, se daba cuenta que estaban, que no podían más, que era, la vida para ellos era un repecho, era una subida de montaña permanente y no encontraban el descanso que sus almas necesitaban. Y cuando Jesús ve a las multitudes en ese agotamiento, en ese cansancio, en ese decir, bueno, es la última bala en la recámara, después de esto no sé qué voy a hacer, voy a creerle a Dios, y voy a aceptar la invitación de venir a Él. Por eso ya se lo voy adelantando, que todavía falta un rato, pero ya se lo voy adelantando que en la segunda parte vamos a hacer una oración por aquellas personas que sienten ese agobio, ese cansancio, ese no entender la situación, para dónde voy. Y a veces las decisiones precisamente que yo tomo terminan siendo las equivocadas, porque estoy tan cansado, tan agotado, tan estresado, ver que hago lo mismo. Y Albert Einstein, uno de los hombres más sabios del mundo, dijo, es estúpido pensar que si sigo haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Y es una gran verdad. Si yo quiero sacarme el cansancio espiritual que tengo, hay uno solo que me invita a ir a Él. Uno solo. Jesús. Jesús es el que se animó a decir esta palabra que acabamos de leer. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. El tema de la pregunta es ¿quién te trabaja? ¿Quién te carga y de qué manera? Bueno, ahí está el mundo espiritual. Ese mundo espiritual que no importa si yo estoy durmiendo. También sobre la persona en el estado de reposo hay un ataque muchas veces de ese mundo espiritual donde la persona tiene perturbaciones, alteraciones del sueño, no puede descansar y capaz que durmió algunas horas, pero igual se despierta como si no hubiera descansado en toda la noche. Eso tiene que ver con el cansancio espiritual que Jesús hizo una invitación muy especial en este pasaje de Mateo 11:28. Sabes que la definición de cansancio espiritual, también conocido como agotamiento espiritual o fatiga del alma, es una sensación de vacío, desconexión y falta de propósito o motivación, a pesar de tener una buena salud física y una vida aparentemente estable. Me gustó esa definición. Está buena, ¿verdad? Me gustó, la verdad que me gustó. Y bueno, no deja de ser algo ajustado a la verdad. Probablemente nos está mirando alguna persona que está muy cansada, muy agotada y que precisamente está por tomar decisiones y nosotros le decimos no tome ninguna decisión en ese estado. Primero descanse, primero estudie todo, lea todo y decida, pero no en el momento del apuro, en el momento en que todo tiene que ser hoy, en ese mundo apurado en el que vivimos, cuando uno tiene que tomar decisiones importantes y decir, prefiero tomarme un tiempo, leer bien, estudiar bien cómo viene la situación, y entonces recién ahí puedo tomar una decisión. Ahora bien, Jesús hizo una invitación muy personal, porque Jesús estaba invitando a la humanidad entera, pero en especial a aquellos que escuchan esta palabra, y les está diciendo, vengan a mí, no vayan a otro, vengan a mí, y entonces sí, va a venir esta gran bendición. ¿Saben? Yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa que no nos damos cuenta del cansancio que tenemos. No nos damos cuenta que a veces cuando una persona está cansada, se duerme solo, está mirando una película y se duerme.
está leyendo un libro y se duerme. ¿Le hablas? Y te contesta que sí, pero no te escucha en realidad. No te escucha, aunque te conteste, no te escucha. Es decir, la persona está por inercia de las cosas, te va a decir algo, pero después no se acuerda de lo que te dijo. Está presente pero ausente. Exacto. Porque esa persona lo que tiene es su mente embotada en el agotamiento físico que le lleva a que esa persona de repente no recuerde lo que dijo, no recuerde lo que pasó, simplemente no presté atención a lo que estábamos hablando. Ahora bien, yo veo todos los días a la gente cansada y a la gente que camina por la calle de la ciudad. O sea, no es que sean cristianos, sino que son personas que viviendo su vida lejos de Dios, evidentemente que aún buscando salidas, no encuentran el verdadero descanso, encuentran otros, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el que verdaderamente nos invita a descansar, que es Cristo. Ahora bien, cuando uno mira esto, piensa, ¿por qué la gente no va a esa invitación que Jesús hace cuando Él les dice, vengan a mí, los cargados y trabajados, vengan a mí, lleven mi yugo? ¿Sabe qué? Esto tenía que ver cómo se araba en los tiempos bíblicos, y se araba con dos bueyes. El buey es el toro al que le hacen una intervención para dejarlo sin su parte sexual, y entonces lo único que le queda a ese toro que se transforma en un buey es tener fuerza para el trillo, una fuerza, yo diría, mucho más elevada que la fuerza que tenía que hacer antes como toro. ¿Y saben una cosa? Agacha la cabeza el buey y tira para adelante todo lo que tenga que tirar. Pero sobre el buey habían como una especie de travesaños largos, muy pesados, sumamente pesados, que se ponían sobre el animal, que muchas veces le producía llagas en ese cuero, en la zona del cuello del animal. Y sabe, había un momento que era tan grande el peso de ese yugo que el animal se le doblaban las patas y quedaba postrado y a veces caía al suelo. ¿Por qué? Porque el peso que tenía era tremendo. Estaba agobiado el animal, necesitaba un tiempo de recuperación y de descanso. Ahora bien, los seres humanos vivimos todo el día corriendo, todo el día tapando agujeros por aquí, por allá, tratando de buscar soluciones, y de repente no tomamos tan en cuenta la relación con Dios, que es la que cambia, la que hace la diferencia. Si yo estoy con Dios, primero, Dios sabe todo lo que a mí me pasa y está actuando, y yo tengo que darle, ¿cómo podríamos decir? El derecho sobre mi vida. Señor, te doy el derecho, que tú puedas hacer y deshacer como a ti te guste. Pero bien, vuelvo sobre esto. La persona que no conoce nada de Dios puede estar totalmente atribulada, puede estar mal, y es entendible. Porque si no tiene la sobrenaturalidad de las cosas, si no tiene el viento a favor de tener a Dios como su Señor y Salvador, ¿sabe lo que va a pasar? Que va a luchar hasta donde den sus fuerzas. Va a llegar un momento que no va a poder más, no va a poder hacer más fuerza. Luchó y llegó un momento que se le cansaron los brazos de pelear. Y hay un momento en que en el boxeo el luchador que golpea los antebrazos y sigue golpeando los antebrazos. ¿Por qué? Porque lo quiere dejar sin fuerzas. Entonces cuando el boxeador pierde las fuerzas de sus puños, es fácilmente vencible. Un golpe y ya lo venciste. ¿Por qué? Porque le golpeaste toda la parte muscular de los brazos. Ya el hombre no podía hacer nada. Ahora bien, cuando yo miro esto pienso, el alma cansada la tiene toda persona. El tema es que la persona de repente que no cree en absolutamente nada de Dios, y vuelvo a reiterar esto porque tal vez haya gente que le está mirando hoy y no es una persona de practicar su fe. Bueno, yo le voy a decir algo. Usted puede estar cansado, puede estar agobiado, buscando vacaciones, buscando soluciones, buscando trabajar menos horas, buscando tomarse unos días, pero yo le puedo asegurar que el alma cansada no tiene vacaciones, no tiene absolutamente nada. Se te cansó el alma, tenés que ir al único que te puede dar descanso. Todo se vuelve una rutina. Cuando se cansa el alma, como que uno ya se levanta para ir a trabajar, se levanta para hacer el desayuno, se levanta para ir a llevar a los niños a la escuela, se levanta, y así se le va el día. ¿Y qué hiciste? Muchas cosas, pero en realidad fue todo sistemático, sí, ¿no? La rutina, y agotador. La rutina que produce hastío. Porque Exacto. llega un momento que la gente se cansa y dice, basta, no quiero seguir más. Te digo más, el cansancio es una de las cosas que atenta contra el matrimonio.
porque uno de los dos o los dos están tan cansados que no apuestan al diálogo, no creen en sentarse a conversar, están cansados y están como presionados a buscar soluciones rápidas. Y hay cosas que no llevan una solución rápida. Hay cosas que llevan su tiempo de meditar, de estudiar, de analizar y ver cómo se sale adelante. Hoy en día el cansancio te lo produce el no tener dinero, el que el dinero no te alcanza, no podés pagar las expensas de la casa, no podés pagar una cantidad de deudas que se te acumulan, no podés de repente comprarte una cantidad de cosas que pensabas comprar porque evidentemente se te fumó el dinero, se desvaneció y uno dice trabajo y no obtengo el resultado de lo que trabajo. Porque uno se cansa en el cuerpo haciendo cosas, pero mentalmente creo que uno se cansa más intentando resolverlas por sí mismo, ¿no? Sí, qué lamentable es eso, porque buscas soluciones, sí, es cierto, buscas. Y cuando no las encontrás, te viene una frustración. Esa frustración de decir, pero yo creí que haciendo esto y esto y esto, las cosas iban a cambiar, y a veces no cambian por eso. Trabajé, hice horas extras, pero le puse toda la fuerza, el empeño, y resulta que ponerle en lo económico, la plata se fue como nada. Sí. Traté de darle una buena educación a mis hijos, me esforcé, trabajé muchísimo para que tuvieran y no lo valoraron. La verdad, esto está pasando todos los días y en todos los estamentos de la sociedad está pasando esto, es decir, de repente buscas una solución, tratás por todo lo... Primero la meditas, primero la pensás, la analizás, hasta orás, Señor, dame inteligencia a ver cómo puedo solucionar este tema. Y de repente ves que las cosas siguen trabadas, siguen trancadas y no podés salir de eso. Y eso es una de las cosas que más frustra al cristiano. Cuando el cristiano está luchando contra algo y tal vez no tiene ni por asomo dominada la situación, pero está luchando con algo y ve que es vencido. Y yo te di ejemplos dentro de todo simples, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una enfermedad? Cuando tenés un familiar enfermo y ya escapa realmente de vos, es decir, bueno, no sé, le compro la mejor medicación, hago todo lo que dice el médico y no mejora. Tengo un hijo en las drogas, ya no sé cómo sacarlo de ahí. O sea, eso también cansa, frustra. Es que llega un momento que no podés más. Llega un momento, porque aparte me voy a referir a las mujeres por un momento solamente a las mujeres. Primero, porque tienen una sensibilidad solamente dada por Dios. Segundo, porque al Dios haberla escogido para ser complemento del esposo, sin duda que le dio una tarea fundamental, no la mandó a ser la sirvienta del esposo, la mandó a ser la ayuda idónea, la ayuda adecuada, el complemento perfecto que el hombre tiene que tener. El hombre no se cansa por la relación con la esposa, la mujer no se cansa por la relación con el esposo. Hay algo espiritual que lo que está haciendo es interviniendo en la parte espiritual de esa gente para que uno empiece a tener problemas con el otro y mirar su propia posición. Y yo he visto naufragar muchos matrimonios, aún matrimonios cristianos, porque no se han tomado el tiempo del diálogo. El diálogo es fundamental en todo matrimonio, en toda pareja tiene que existir un tiempo de decir, bueno, no tenemos tiempo para comer, no tenemos tiempo para descansar, pero tenemos que tener tiempo para hablar. Y poder hablar y poder desarrollar en una conversación todo lo que a mí me molesta o me falta de la otra persona. En ese diálogo, que es muy enriquecedor, si todavía involucras a Dios, Dios se va a involucrar en la pareja y va a traer rápidas soluciones. El problema es que a veces Dios es el último en enterarse de mis problemas. Se lo conté a todo el mundo, menos a Dios, que es el que sí puede traer la solución. Los demás te dan un buen consejo, un psicólogo, no sé, un médico, un profesional, te va a dar un buen consejo, pero no es la solución definitiva. Sin embargo, cuando yo le comparto a Dios todo lo que me pasa, así sean áreas frustrables, áreas tristes, me siento mal por una cantidad de cosas que están pasando, no sé cómo salir de todo esto, ahí es donde Dios aparece en tu vida. Y hoy, estar hablando del alma cansada, Jesús los miraba, los veía, caminaba por todas las ciudades, villas y pueblos y veía muchas veces la gente con la mirada perdida. ¿Sabes que yo he visto mucho en este último tiempo? Personas con la mirada perdida. Se sientan frente al mar y se quedan horas mirando no sé qué, pero se quedan mirando hacia el mar. Otras personas de repente van por la calle y van con sus auriculares, escuchando su música, tratando de
de salir mentalmente de la situación que tiene esa persona. Porque tiene una situación tan complicada que la persona dice, ya no sé con quién pelearme. Me he peleado con mi esposo, me he peleado con mi jefe, me he peleado con mis hermanos, me he peleado con todo el mundo, creyendo, porque nadie discute sabiendo que está perdiendo la discusión. Cuando tenés una discusión es porque realmente estás convencido de lo que vos le estás diciendo al otro, aunque estés equivocada. Podés estar equivocada, está dentro de la lógica, pero la persona está tan cansada y tan embotada en su mente que no tiene palabras para decirle a la otra persona más que discutir o gritar o un montón de cosas que pasan todos los días en la pareja. O mucha gente que vas en el ómnibus y va en el celular con los jueguitos como para, por un momento, salir de su realidad. Están los que de repente tienen un problema, un cansancio físico, mental y se acuestan. Sí. Y caen en una depresión porque prefiero dormir antes de enfrentar ese problema o esa decisión. El que se refugia en un vicio. Porque si uno se pone a pensar, la droga, mire lo que le voy a decir, la droga no es mala. El alcohol no es malo. Lo que es malo es el consumo. Te agarra un polvito blanco y dice esto es droga, lo deja ahí, no te va a hacer nada. Si no lo tomás, si no lo usás, si no lo necesitas, si no lo consumís. Exacto. ¿Por qué la gente sabiendo que es malo lo consume? Ahí está la pregunta. Bueno, porque la gente lo que necesita es un escapismo. Necesita una salida, sea la droga, sea el alcohol, sea los juegos de azar, sea el adulterio, sea lo que sea, la gente lo que necesita es algo que le dé placer al sistema nervioso central. Si yo le doy placer al sistema nervioso central, sea la nicotina, sea lo que sea, yo me voy a sentir feliz por un ratito. Ahora, el sistema nervioso se adapta y después te pide más. Entonces yo conocí personas que con el cigarrillo que iban a tirar prendían el nuevo. Yo conocí personas que se levantaban temblando y tomaban alcohol y se calmaban. O sea, mirá cómo estaría de alterado el sistema nervioso. Entonces, son personas que necesitan urgente liberación de ciertas áreas que pueden ser muy placenteras, pero que están mal. No solamente a los ojos de Dios, que ve que de repente hay mucha gente que atenta contra su propio cuerpo, ¿no? La persona que fuma no se da cuenta que está abriendo puertas a 17 tipos diferentes de cáncer. La persona que toma no se da cuenta que ese tejido celular que hay alrededor del hígado, esa membrana que hay alrededor del hígado, se destruye con el alcohol y le genera la famosa enfermedad que es la cirrosis. La gente no lo sabe, o a veces sí lo sabe. Y sin embargo siguen en el consumo porque el placer que me produce es más necesario para mí que las consecuencias que con el futuro eso me pueda dar. Entonces la persona dice, no me hablen de los vicios porque para mí el cigarrillo no es un vicio, para mí el alcohol no es un vicio, es algo social, algo que me gusta, algo que me da placer. Pero estás atado. Esto yo lo puedo controlar, yo lo corto y lo dejo cuando quiero, esa es la frase típica, ¿no? Aquel que te dice que lo puede controlar, la pregunta es ¿por qué nunca lo controlas? No, es que después termina el vicio controlándolo a ellos, ¿no? Lamentablemente, pero te digo, hay un montón de... yo vi, mirá lo que te voy a decir, cáncer de no fumadores, lo que se llama el cáncer del fumador pasivo. ¿Qué es el fumador pasivo? La persona que no fuma, pero vive con alguien que fuma. Y en el hogar, como esa persona fuma en su hogar, los que conviven en esa casa pueden llegar a tener el cáncer siendo personas que nunca fumaron un cigarrillo. Es terrible, pero yo te diría que son cosas que pasan hoy en día, flagelos que tiene esta sociedad, como son los vicios, un montón de cosas más. La gente quiere ser feliz. La gente quiere tener algo que le dé placer, algo que le dé felicidad. La persona que come mucho, porque si bien hablamos de los pecados capitales y hablamos de la gula, yo creo que la gente cuando se alimenta mal también atenta contra el organismo. Mira, el otro día yo estaba vendiendo, no quiero que nadie se me enoje con esto que voy a decir, pero yo creo que la alimentación debe ser uno de los puntos claves que hay que hablar con la iglesia, que hay que hablar con los hermanos de la congregación para decirles cuáles son los alimentos que no debieran consumir, porque les van a afectar tanto hoy como para el día de mañana. Y yo miraba una comida que le gusta a todo el mundo, que son las hamburguesas, acá en Uruguay, vamos a hablar de Uruguay,
Y yo veía, yo había comprado hamburguesas, entonces las hice y al otro día voy a ver el lugar donde las había hecho y tenía una capa de grasa impresionante. Y había comprado las mejores hamburguesas. Ahora, esa grasa caliente, la metes en un pan, le pones mayonesa, le pones ketchup y te lo seguís comes. agregando más cosas, no es que te comiste la grasa. No. Le seguís agregando más cosas. Seguimos. Sí, y lo comes. Y te lo comes. Y qué rico que es. Y te tomás refrescos con mucha concentración de azúcar. Y qué rico que es. Los niños son aliados de ese tipo de alimentación. Pero es una alimentación nociva para el organismo. Porque esa grasa que se transforma en los famosos triglicéridos son los que terminan haciendo que las arterias, que son como cañitos, tengan por dentro un calibre muy chiquitito para que pase la sangre, porque todo lo que tienen son trombitos de grasa. Es terrible lo que te estoy diciendo. Tienen las arterias tapadas por una mala alimentación. Ahora, la gente dirá que tiene que ver el descanso con esto. No, tiene que ver con que tengo que empezar a tomar decisiones que me cuiden la salud, tanto física como espiritual. Si hay cosas que yo estoy haciendo que me pueden ser placenteras, pero que de repente tengo la convicción de saber, bueno, que Dios no está en favor de ese tipo de cosas. Porque si hay algo que Dios me va a demandar, es cómo yo traté el cuerpo físico que Él me dio para vivir sujeto a tiempo y espacio aquí en el planeta Tierra. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Oh, fumaba muchísimo, tomaba muchísimo, comía demasiado. Bueno, hiciste que tu cuerpo colapsara en determinado momento. Está bueno que de repente hoy, yo creo que incluso hay un grupo lindo de jóvenes, en líneas generales digo, ¿no? Que a cierta edad les gusta el deporte, ¿no? Y les gusta. Yo incluso veo mucha gente a veces haciendo footing, corriendo, simplemente corriendo para estar bien físicamente, pero el cristiano está obligado. El cristiano está obligado a tener una alimentación más sana, en la medida que pueda hacer deportes también, porque si no, ¿sabes lo que sucede? No fumamos, no tomamos alcohol, pero tomamos refrescos en demasía. Y esos refrescos terminan produciendo enfermedades muy agresivas, que son enfermedades orgánicas como la diabetes, y que terminan afectando el organismo. No quiero, ¿cómo podría decir? No quiero negativizar el programa, ¿no? Pero sí concientizar a que debiéramos tener una mejor alimentación para que no terminemos a cierta edad teniendo problemas cardiovasculares que son más complicados. Pero si vamos a la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces si nos llenamos de basura, si tenemos malos hábitos y a esto le sumamos el cansancio, mira, poquito tiempo vamos a hoy, durar, ¿no? Cuando arrancamos el programa yo dije algo y ahora me vino a la mente. Cuando uno está cansado se duerme. Estás mirando televisión y te dormís. Estás hablando, estás en la iglesia y te dormís. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento tan grande que llega un momento que la memoria del consciente se separan. Llega un momento que te dormís porque no podés más. ¿Sabes a quién le pasó? A los discípulos de Jesús. Jesús se fue a orar y le dijo, muchachos, quédense aquí orando, yo voy a orar. Y él se fue a orar. Cuando vino al rato de orar, estaban todos durmiendo. Y dice que se habían dormido, ¿sabes por qué? Por la tristeza. Estaban tan tristes los discípulos que dijeron, ya no puedo ni dormir, y estoy mal, estoy triste. Y cuando quisieron acordar, se habían dormido. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? ¿Por qué se durmieron? Porque estaban tristes, agotados, cansados, estresados, no daban más. Hay un momento que la gente está así, que dice, ¿qué hago para salir? Pienso, tengo que buscar una manera de salir de todo esto, y no la encontrás. Entonces, aparece Jesús y dice, muchachos, vengan a mí. Están cansados, no pueden más, están estresados, no saben qué hacer. Vas al médico y el médico te manda un tratamiento basado en farmacología. No tomes pastillas. Las pastillas no te van a dar una solución definitiva, te van a dar lo que se llama solución paliativa. Por el momento, tome esto y después vamos a ir viendo cómo la vamos llevando. No es así. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque yo los voy a hacer descansar, lleven mi yugo sobre ustedes. Y el yugo era lo que se ponía arriba de los bueyes para arar, se araba con bueyes. Entonces, las riendas
que iban al arado hacían que vos movieras el arado para donde querías que el buey fuera. Si querías que fuera derecho, iba llevando las riendas ahí, pero lo que llevaba las riendas era el yugo. Ese yugo era como un gran parante impresionante de madera que se ponía sobre el lomo de los animales que les enllagaban, ¿no? Y había momentos de tantas horas de trabajo que los pobres bueyes caían de rodillas, porque no podían más. Y sabes una cosa, ese yugo, cuando lo sacaban del lomo del buey, lo tenían que sacar entre 2 personas, de tan pesado que era. Entonces el pobre buey, encima que tenía que hacer fuerza hacia adelante para poder hacer que los discos de arado se enterraran en la tierra, tenía que llevar ese yugo que era muy pesado. Imagínese usted caminando con una bolsa de cemento en la cabeza. Imagínese usted caminando con un peso impresionante sobre usted que dice, no sé cómo sacarme este peso de encima. Ya no me deja ni pensar, ya no me deja caminar, no me deja ser yo. Y viene Jesús y te ve y dice, no quiero que estés así. No quiero que tengas ese peso. No quiero que tengas esa presión sobre tu vida. Yo quiero sacarte ese yugo pesado y ponerte el yugo mío, que dice, es tan livianito y tan ligera la carga que vas a poder hasta caminar y correr. ¿Saben por qué? Porque el yugo de Jesús tiene 2 mandamientos fundamentales. El primero, amar a Dios. Primer lugar, incondicional, amar a Dios. Y el segundo, amar a la gente como nos amamos a nosotros mismos. Cuando yo amo a Dios y cuando amo a la gente, ahí se resumen los 10 mandamientos. Porque hay mandamientos de los 10 que yo no voy a hacer si amo a Dios. Y si yo amo al prójimo, tampoco voy a hacer alguno de los otros mandamientos. Quiere decir, ahí se resumen. Si usted ama a Dios y ama a la gente, quédese tranquilo que allí está la ley de los 10 mandamientos. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que Dios te pide que descanses en Él, que ames, que bendigas, que lo pongas a Dios en el primer lugar de tu vida y no allá atrás, que a veces Dios quisiera intervenir en tu vida y no se lo permite tu propia incredulidad y tu propia manera de decidir las cosas, sino que pongas a Dios en primer lugar y después que ames a la gente. Con eso alcanza. ¿Quieres hacer una pausa? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Señor. Nos vamos a una pausa con este versículo, ¿te parece? Dale, Mateo 11, 28 al 30. Ya venimos. Descienda tu fuego en este lugar, examíname, consume todo lo que el mundo ofreció a este corazón. Tantas veces traté de sentir tu presencia en mí, pero mi altar estaba arruinado. Repararé mi altar, que caiga tu fuego, que caiga tu fuego.
veces traté de sentir tu presencia en mí, pero mi altar estaba arruinado. Prepararé mi altar para que caiga tu fuego, que caiga tu fuego. Ven, llena este lugar de ti, consume todo lo que hay en mí, que caiga tu fuego. Queremos sentirte aquí, Señor. Consúmenos. Respóndeme, respóndeme, respóndeme. Que caiga tu fuego sobre mí, que caiga tu fuego sobre mí. Bueno, y ahora seguimos, Y en esta segunda parte que estamos hablando del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, donde del versículo 28 al 30 es la gran invitación de Jesús a un mundo cansado. Y yo diría, no solamente al mundo cansado, sino también a los cristianos cansados. Yo creo que hay muchos cristianos cansados de, ¿cómo podríamos decir? Del costumbrismo, de hacer siempre lo mismo, de estar siempre haciendo las mismas cosas rutinarias, levantarse a la misma hora, hacer el mismo trabajo, tener los mismos resultados, ir a la iglesia, más o menos hacer las mismas cosas. Hay un momento que pasan los meses, pasan los años, todo se vuelve una rutina, y la rutina termina siendo algo que empieza como a atar la costumbre de una persona. La persona ya se queda atada a esa rutina que sabe todo lo que tiene que hacer desde el día hasta la noche. Y una de las cosas hermosas es esa libertad a la que Cristo nos ha llamado, porque nos ha llamado a ser felices, nos ha llamado a no tener ningún tipo de ataduras. El mundo te pone ataduras. Ahora yo me hacía esta pregunta: ¿cómo hace la gente que no cree en Dios? ¿Cómo hace para vivir? La gente que está cansada, que no sabe que Jesús les invita a descansar, ¿cómo hace la gente? Y termina buscando otras alternativas también, ya sea en un psicólogo, ya sea en meditación. Eso sí. Y en realidad al principio parecen buenas, pero después terminan estando peor que Sí. al principio. Sí, porque al principio te da la impresión de que uy, encontré algo que me va a ser muy bueno, pero después de unos meses de terapias y cosas, hoy está muy de moda, ¿no? Todo el tema de terapias y eso, pero yo creo que uno solo puede decir, vengan a mí. Uno solo puede decir, yo los quiero hacer descansar, porque Jesús estaba mirando el cansancio espiritual, que es el cansancio que no ve la gente que no cree. La gente que no cree sufre el daño porque no sabe que de repente hay un mundo espiritual que está opresionando a esa persona, y en esa opresión lo que está haciendo es traerle más cansancio, más agotamiento y más frustración. Ya no puede más la persona. Hay un momento que dice, no, basta, ya no puedo más. Yo creo en eso, ¿no? Y creo que cuando uno es cristiano también tiene muchas veces ese agotamiento, en lo cual nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo a dejar ese agotamiento, porque esa es la invitación. Vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Ahí hay una promesa tremenda. Él nos dice, muchachos, ¿están cansados? Usted, señora que me escucha, ya no puede más. Usted, señor que me está escuchando, está diciendo, yo ya no puedo más. Bueno, a usted le está llamando el Señor y le está diciendo, vengan a mí y descansen, Todos. que yo los quiero hacer No sé, descansar. todos, no vengan los que están más o menos, no, es todos. No hace excepción de personas, Dios no hace excepción de personas. Y sabés lo bueno de lo que acabas de decir, que no es solo para cristianos, es para que no lo ves también. Sí. Porque hay personas que dicen, ¿será cierto que Cristo hace una invitación al mundo entero para que el mundo entero venga a sus pies y reciba el descanso? Sí, claro. Sobre todo lo que dije recién, el cansancio espiritual. Ese cansancio espiritual que no te deja ni tomar decisiones correctas, porque
Vivís con la mente puesta en el problema, puesta buscando soluciones, tratando por todos los medios de salir adelante, y ves que cuando no salís todavía te cansás más, te agotás más y llega un momento que decís, ¿qué hago? Mira, acá tengo un versículo que va muy de la mano con el que estabas leyendo. Dice en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué divino, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué divino. Acá es donde vamos a hacer una invitación muy especial a usted que nos está escuchando para que nos llame. Nos mande un mensajito. Mándenos un mensaje. Díganos por qué quiere que nosotros oremos. Normalmente acá con Silvana, antes de orar, antes de ir a esa parte de la oración, les planteamos 3 cosas fundamentales para la oración. Para aquellos que quieren recibir a Cristo, para aquellos que se quieren reconciliar y para aquellos que quieren un milagro. El milagro puede ser en la sanidad, el milagro puede ser en el matrimonio, el milagro puede ser en la familia. Pero ¿saben una cosa? Piensen por un momento, ¿quién es el que los invita? No los invita a una iglesia, no los invita a un ministerio, no los invita a un pastor, no los invita a un psicólogo. Los está invitando el propio Jesucristo y les está diciendo, vengan a mí, que yo les voy a hacer descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que ahí está la clave. ¿Cómo se cansa una persona cuando se enoja, no? Sí, totalmente. ¿Cómo se cansa? El cansancio, esa persona que se enoja y es muy iracunda y muy peleadora y Dios dice, calma, calma, yo puedo con todo lo que te está pasando. El problema es que yo le permita a Él obrar en mi vida, que me dé esa paz que yo necesito. Como quisiera que un día pasara por una farmacia y viera un cartel que dijera venta de paz, se vende paz, y te dieran una cajita con tabletas y te tomaras una tableta y te viniera la paz, pero no hay. Y tómelo cada tantas horas. Cada vez que tenga un problema, tómese una tableta de paz y le va a venir esa paz. No la inventaron todavía. Lo que sí se inventó hace muchos años atrás es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios. Esa paz de Dios que puedo estar metido en el medio de un ciclón, en el medio de un problema. Sin embargo, yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él está ahí y está trabajando para buscar solución a mi problema. Por eso, anímese. Allí está el número, anímese. Y además a mí, a Silvana, nos encanta cuando vemos la cantidad de gente y la cantidad, por acá ya los estoy viendo desde acá, una cantidad de pedidos y de países muy lejanos, algunos de ellos, que nos están diciendo, quiero que oren por mi familia, quiero que oren por mis hijos, quiero que oren por mi trabajo, quiero que oren por los papeles, por los documentos, por una cantidad de cosas que están trabadas, y Dios lo puede hacer, sin duda que sí. Para Dios no es un problema hacer un milagro, para Dios es un problema que yo me mantenga siéndole fiel a pesar de que el milagro todavía no haya venido. Sé que hay gente que me está escuchando en este momento que están esperando un milagro, tiene que venir, porque si no viene ese milagro las cosas están complicadas. Yo le digo, Dios lo va a hacer. Exacto, y tener esa confianza. Quizás han probado tantas cosas, como a veces yo digo, ¿no? A veces te han dicho, no sé, tomate esto, hace esto, hace tal o cual cosa, y la gente lo hace y después dice, al final, nada, no sirvió para nada. Bueno, una vez más, probá a Dios y vas a ver cómo Dios no te va a fallar, porque no nos ha fallado. Es por eso que hoy te estamos insistiendo, para que vos también lo puedas comprobar y que pueda Dios hacer un milagro en tu vida. Sí. Que no sean como el rey Joás, cuando Eliseo le dijo que golpeara las saetas y la golpeó 3 veces, ¿no? Sino ser persistentes. Y persistente es insistir, es seguir. Si no seguís adelante, ese gran problema que Dios tiene para hacer el milagro cuando vos abandonaste, cuando bajaste los brazos, cuando dijiste no vale la pena, no voy a seguir, no quiero saber más nada. A mí me ha pasado como pastor que muchas veces de repente dejo de ver una persona por un tiempo. Y después cuando la vuelvo a ver, la persona me dijo, estuve pasando por unos dramas, por unos problemas, por unos desiertos, pero se aíslan. Y una de las cosas más terribles es que al aislarse dejan de estar con los hermanos que comparten la misma fe. Por eso es bueno congregarse, por eso es bueno estar con aquellas personas que comparten nuestra fe y nosotros la compartimos con ellos. Porque miramos nuestro punto de vista, no vemos que hay otros que capaz que están peores que nosotros. La vida del cristiano es como alguien que va subiendo una escalera. Si usted mira hacia arriba,
usted va a ver otros que están antes que usted y que van a llegar antes que usted. Pero si usted mira para abajo, verán los que vienen detrás suyo y que están en peores condiciones que usted, no llegaron al lugar donde usted está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no debo mirar lo que le pasa a los otros, sea bueno o sea malo, yo no debo mirar eso. Yo tengo que seguir puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Puesto los ojos en Jesús quiere decir, yo no voy a mirar las circunstancias, no voy a mirar el plano natural. Si yo miro el plano natural, no me bajo de la cama. No me bajo de la cama, porque tal vez hasta me deprimo con todo lo que yo estoy viviendo. Pero cuando yo pongo los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir? Él la inventó, Él la diseñó para que nosotros, creyendo en Él, podamos solucionar una cantidad de aspectos increíbles. Porque mirá, yo siento en mi corazón que hoy muchos milagros van a ocurrir. Pero muchos, muchos. Prepárese para una ola de milagros sobre toda nuestra querida audiencia que están allí esperando, expectantes. Yo quiero que oren, porque, y yo sé que hay alguien que le está diciendo a un familiar, vení porque en tu rato van a orar para que vos recibas a Cristo. Vení que ahora vas a ver que viene la oración por un milagro en tu vida y Dios va a hacer un milagro y te va a levantar de esa cama y te va a sacar de esa enfermedad y te va a levantar de esa silla de ruedas y va a hacer que todos tus sentidos empiecen a funcionar al 100%. ¿Saben por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Dios no es como nosotros, que podemos fallar, que podemos mentir. Sin embargo, Dios no necesita mentir. ¿Por qué Dios te va a decir, clamen a mí, si Él no te va a responder? Clamen a mí y yo no les voy a responder. No, Él dijo, clamen a mí y yo les responderé. ¿Y sabes a quién se lo dijo? Se lo dijo a una persona que estaba presa. A un preso que estaba cautivo en el patio de la cárcel y le dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, ¿cómo vas a responder? Mirá dónde estoy. ¿No? Si existiera Dios, yo no estaba acá, la típica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que clamen a mí, Señor? Ya clamé y sigo preso. No clamaste, oraste. Y a veces hay gente que ora, pero no llega al clamor. ¿Vos sabés que la diferencia entre oración y clamor es precisamente la manera en que vos orás? No es lo mismo una persona que en esa oración habla con Dios a una persona que clama. Lo mismo que las oraciones que son repetitivas, ¿no? Repetitivas que de repente, no sé, las vi en internet, las saqué de Google y empecé a repetir sin convicción. O cuando te dicen, Dios no es sordo para que le estés diciendo tantas veces lo que le estás pidiendo. Jesús cuando enseñó en Mateo 6 dice, no usen vanas repeticiones, no usen vanas repeticiones. Es decir, no sean como la gente del mundo que se para una esquina, empieza a repetir muchas cosas y tú pasas por ahí y decís, qué hombre espiritual está orando. Pasaban los tiempos bíblicos. Porque eran religiosos que se hacían ver delante de la gente demostrando una espiritualidad que no tenían. Él dijo, entra en tu recámara, entra en tu cuarto, cerrá la puerta de tu cuarto, habla con Dios en secreto y Dios te va a responder en lo público. O sea que lo que le pediste a solas a Dios, que nadie se enteró, Dios te lo dio en público. Dios te recompensó en público, aquello que pediste a solas. Bueno, esa es la oración que Dios quiere. Ese clamor, esa necesidad de decir, Señor, ¿a dónde iré si tú no vas conmigo? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139. Yo creo que le estoy dando tiempo todavía, porque faltan unos minutos más, que sobre el cierre de este programa vamos a tomarnos unos minutos para poder orar, para hacer que su vida cambie radicalmente. En la salud, en la economía, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas que preocupan. El otro día estaba mirando, según los informes del clima en la zona del Caribe y de Estados Unidos, una formación, creo que estamos en la temporada de huracanes, y había un huracán que se veía que se estaba formando como para destruir muchísimo, y creo que había otro en México. Es decir, y hay gente que dice, yo tengo temor, mi casa es liviana, ¿qué puede llegar a pasar? Lo poco que tengo en este mundo lo voy a perder. Si pasa por acá, pasa por las islas que hay de Dominicana, de Puerto Rico, yo qué sé, Cuba, Haití, yo qué sé. Lo cierto es que la oración puede cambiar hasta el viento de ese huracán. Yo creo eso. Yo creo que Dios hasta puede cambiar el rumbo que llevaba ese huracán, Dios lo puede cambiar. Te cuento una, ya que estamos hablando de huracanes.
Los otros días una amiga me manda un mensaje, me dice, por favor, sí, necesito que estén orando. Ella estaba en Puerto Rico porque está amenazando de que viene un huracán. Sí, dale, tranquila, vamos a estar orando. Lo hicimos, oramos por ella y como a los 2 días me dice, ¿sabes qué? Me manda una foto de un sol radiante. El huracán ni había pasado por ahí, se había sido desviado. Tremendo. Bueno, eso le damos gracias a Dios, ¿no? Porque Él es el que puede hacer lo que nosotros ya no podemos manejar. Quizás vos decías hace un ratito, a veces no me animo ni a salir de la cama por todos los problemas que tengo. Claro que no. Pero imagínate todos los problemas que hay en el mundo. Que basta prender la tele, basta abrir un celular, mirar una noticia. Y hay veces que la verdad que no dan ganas, ¿no? Y eso, quieras o no, te va generando un miedo, una incertidumbre y genera ese famoso cansancio que pasa de ser un cansancio físico a un cansancio mental y espiritual, como lo que estuvimos hablando en las jornadas. Tremendo, tal así como lo acabas de definir. Por eso yo estoy convencido y seguro que en este momento debe haber muchas personas que nos están viendo de diferentes países, como estamos mirando, que nos están mandando su mensaje, su pedido de oración y que también nos gustaría, eso es un mimo al alma de nosotros, que si tienen algún testimonio también lo puedan contar, porque cada vez que oramos la mano de Dios se mueve. Así que yo le invito a ese clamor, a ese deseo de que Dios intervenga en nuestras vidas. Pero saben una cosa, el cansancio, el que te lleva a veces a desmotivarte, a no querer seguir adelante, a estar en una situación de depresión, de angustia, terminás en el Salmo 40, ¿verdad? Pacientemente esperando a Dios que te saque del pozo, ves que no podés salir y esa debe ser una de las cosas más frustrantes. Yo creo que Dios te llamó a la libertad, Dios creo que te llamó a ser feliz y cuando no sos feliz, no es que Dios lo permite, en parte sí, pero ¿saben lo que significa? Que Dios está buscando que en determinadas áreas de nuestra vida y en determinados momentos nosotros lo busquemos a Él. Si yo no lo busco, Dios va a estar así como un caballero esperando mi oración, mi intervención, hasta el momento en que yo le diga, Señor, no puedo más. Señor, no puedo más, tenés que hacer algo porque yo ya no puedo más. El otro día yo hablaba con una persona que tenía problemas en su matrimonio y me decía, yo ya le dije a Dios que no puedo más. Si esta persona no cambia, nos vamos a tener que separar. Y yo pensaba, el matrimonio es de dos. A veces uno ve lo que el otro no hace, lo que el otro dice, lo que el otro... Y no ve que también a veces uno tiene parte de culpa. Por eso el diálogo es tan importante. Pues bien, la oración es el diálogo con Dios. La oración es hablar con Dios. Hoy estamos hablando de un tema, yo a veces le llamo un tema escabroso, porque es el tema de cansancio, que yo hoy estoy bien y lo puedo entender. Pero cuando estoy cansado, cuando necesito que me ayuden a tomar una decisión, normalmente las decisiones que empiezo a pensar en la salida, bueno, no son las mejores. La mejor salida, y con todo respeto a los profesionales, no es ponerme en manos de un profesional. La mejor salida no es que ese hombre o esa mujer que me atiende como profesional me dé una receta para ver si con eso yo mejoro. La solución es Jesús, invitando a la gente a venir a Él porque Él nos quiere hacer descansar. Y ese descanso que Él nos da nos lleva a la limpieza de nuestra mente, a la limpieza del mundo espiritual, para que yo tenga la claridad de tomar las decisiones correctas. Yo tengo que permitir que Dios obre en mi vida, pero yo soy el que abro el corazón. Yo soy el que me cierro o soy el que abro. Así que este pasaje de Mateo 11:28, que es tan hermoso, tan lindo, fueron los primeros 3 versículos de la Biblia que me aprendí de memoria. Porque cuando lo vi, yo claro, a mí me regalaron el Nuevo Testamento y yo empecé a leer el libro de Mateo. Y cuando llego a Mateo 11:28 digo, me encantó. Y me acuerdo que tomé una lapicera y lo subrayé. Qué lindo que es, ¿no? Vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos sabrán, eh? Uy, yo no quiero hay mirar. Hay muchos, No pero quiero ¿sabes mirar. qué? Hay un pedido que me encanta y siempre me encanta, es el de aceptar a Cristo como parte de un milagro. ¿Te parece si oramos por esos que quieren aceptar a Cristo? Sí. Porque reciben a Cristo y Dios después se hace cargo también de todas las áreas. ¿Sabés que recibir a Cristo no es solamente el inicio de la salvación, sino el inicio de la relación que Dios tiene con nosotros? Ese Dios
que en el caso de Job, después de todo lo que él pasó, lo terminó conociendo. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que nosotros hacemos, lograr la conexión entre Dios y cada persona que nos está mirando. Recibir a Cristo es hacer una pequeña oración de no más de 30 segundos, pero es una oración que tiene implicancia en el mundo espiritual y sobre todo en la eternidad, porque lo que más deseamos nosotros es que usted, cuando parta de esta vida, lo pueda hacer a la eternidad. Pero mientras no llega ese tiempo, de que se termine su tiempo aquí en la tierra, usted va a tener la bendición de que no solamente va a tener a Dios de su lado, sino que Dios se transforma en su papá, en su padre que se preocupa por usted y siempre va a buscar lo mejor. Aceptar a Cristo es hacer esa oración que yo voy a hacer ahora, y si usted quiere me acompaña. Después vamos a hablar por las otras necesidades, pero primero lo más importante, que usted ahora haga esta oración para recibir la salvación. Repita conmigo: Padre que estás en los cielos, quiero darte las gracias por esta oportunidad de poder recibir la salvación. Yo declaro y confieso que Jesucristo es el Señor, que vino a este mundo, que predicó, que sanó, que resucitó, pero que sufrió y murió en aquella cruz en mi lugar. Por eso ahora, Señor, reconozco que soy un pecador, que necesito la salvación y que necesito, Señor, asegurar la vida eterna en tu presencia. Por eso, Jesús, ahora yo te recibo como mi Salvador personal y te hago el Señor de mi vida. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Y te doy gracias por el perdón que me has dado. Pido que tu Espíritu Santo venga a vivir a mi vida, venga a guiarme hasta llegar a tu presencia. Y por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, háganos saber y diga de qué lugar, de qué ciudad, de qué país hoy pasó de muerte a vida. Felicitaciones a los que han hecho esta oración. Pero ahora vamos a orar por un milagro. Vamos a orar primero. Yo quiero hacer una oración, es una sola, pero voy a empezar orando por los que se quieren reconciliar, que tal vez tiempo atrás hicieron la oración de salvación y hoy están alejados del Señor. Padre, aquí hay hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que están en este momento, hasta hay niños, Señor. Yo te pido por ellos. Muchos te conocieron, muchos escucharon de ti, muchos hicieron la oración, pero luego se alejaron. Ahora te pido, Señor, que le des la oportunidad de la reconciliación para que ellos vuelvan a ser nuevamente tus hijos. Y como el pródigo, Señor, vuelvan al Padre. Y te doy gracias por esta oportunidad que tú les das a todos ellos de volver nuevamente a encasillarse en la salvación, que es lo más importante que podemos tener aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a orar por tu salud, voy a orar por tu economía, voy a orar por las cosas que te preocupan, porque todo tiene una salida en Dios. Padre, ahora sí, Señor, quiero orar por ese milagro que muchos están en este momento esperando, expectantes de lo que tú vas a hacer en sus vidas. Señor, hay muchos que necesitan un milagro en su casa, un milagro en su matrimonio, un milagro con sus hijos, un milagro de salud. Señor, yo te pido que los bendigas, que hagas el milagro. El milagro es cuando se quiebra una ley natural de la física y de la lógica. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que ahora están recibiendo, porque lo están creyendo, un milagro de parte tuya en sus vidas, en el nombre de Jesús, y que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Se nos fue el tiempo. Se nos fue, nos quedan segundos nada más. Se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias. Insistimos en que la gente que sigan comunicándose con nosotros, porque vamos a seguir orando en la iglesia también. Nos vamos a ir en estos días a Tierra de Bendición, la iglesia nuestra aquí en Montevideo, que sin duda, con un grupo de hermanos, vamos a estar orando por todas las necesidades que nos están llegando de todos ustedes que están por allí. Muchísimas gracias a todos, nos vamos. Nos vamos. Pero dentro de unos días volvemos con el programa que hemos dado a llamar Conociendo la Verdad.
Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.